Hola, hola, muy buenas. Pues aquí estamos con un nuevo vídeo de nuestra serie Hablando de, en la que ya sabéis, pues hablaremos de juegos de mesa o hablamos de juegos de mesa, obviamente, en las que pues agrupamos por diferentes temáticas o mecánicas o incluso series, en general, juegos de mesa. ¿Qué traemos hoy en este vídeo? Pues vamos a hablar de nuestros juegos favoritos, de nuestro top de juegos para dos jugadores, ¿vale? Para esas partidas en las que solo somos dos y nos enfrentamos cara a cara, pues en este caso, pues ya os digo, nuestros juegos favoritos dentro de este tipo de agrupación concreta para dos jugadores. ¿Qué suelen tener estos juegos para dos jugadores? En los que además vamos a hablar exclusivamente de los que son solo para dos jugadores, o bueno, en algún caso habrá que puedan jugar cuatro, pero son parejas de 2 contra 2, en ningún caso es que vayan a jugar los 4 entre ellos. Entonces, bueno, para el caso serían 2 jugadores, porque al final son 2 grupos, ¿vale? Como os quería comentar, pues eso, ¿qué tienen un poco en común este tipo de juegos? Suelen ser muy estratégicos, no todos ellos, y de hecho alguno que vamos a presentar que tenemos aquí no lo es. Duraciones bastante contenidas, no nos vamos a partidas muy largas. Suelen ser accesibles por lo general a todos los públicos, diferentes temáticas, mecánicas. También le ocurre que suelen ser muy adictivos, es decir, terminas una partida y enseguida quieres la revancha, también por esa parte de que es solo uno contra uno, ese pique individual. Y luego también suelen tener en común que son juegos tampoco muy grandes, cajas pequeñitas o cajas contenidas, despliegues tampoco muy amplios en mesa. Ya os digo, habrá siempre excepciones, pero por lo normal ese suele ser las características que identifican a estos juegos exclusivos, como digo, para dos jugadores. Y bueno, independientemente o más allá de que hemos dicho que toca diferentes temáticas, nos hemos dado cuenta cuando hemos elegido los juegos que, aunque hemos dejado alguno fuera que no lo es, la mayoría de nuestros juegos favoritos, de nuestro top de juegos para dos, tiene en común un tipo de temática y es, no diremos la guerra, pero sí, pues eso, batallar uno contra uno de una manera o de otra. Al final siempre buscas no solo la victoria, sino que la temática del juego te invita a fulminar a tu enemigo, ¿vale? Es algo que nos hemos dado cuenta justo cuando terminamos de hacer esta criba o esta selección, y la verdad que ha sido muy curioso. Y bueno, pues sin más, yo creo que pasamos a ver los diferentes juegos que componen, en este caso, el top 5 de nuestros juegos para dos, que no incluye el orden en el que vamos a presentar, que uno sea mejor que el otro, o que lo tengamos por encima en el escalafón de nuestra selección o nuestra opinión. Simplemente serían estos 5 juegos que os queremos mostrar. Venga, allá vamos. El primer juego que os vamos a mostrar sería este Undaunted. En este caso el que tenemos es el Undaunted Normandy o Normandía, aunque es verdad que tiene diferentes juegos base, como puede ser Norte de África, Stalingrado, o incluso el año próximo ya se ha anunciado que va a salir el de Battle of Britain. Con un poco de diferencia, porque bueno, lo que tiene este jueguito, que es muy entretenido, se puede ver obviamente que es de guerra. Cada uno de ellos, además de estas, no son expansiones, son juegos standalone, cada uno de ellos está ambientado como una época o en un momento histórico determinado dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pues son juegos wargames puros y duros de cartas, en el que tenemos una mecánica de construcción de mazo. Vamos a ir definiendo las tropas que componen nuestro mazo y según nos van saliendo en nuestros turnos, pues podremos hacer diferentes cosas con ellas, porque obviamente pues cada una tiene un tipo de habilidad, un tipo de características que nos permiten pues ir avanzando por el terreno o por el tablero y pues ejecutar diferentes opciones. Tablero además que es modular, son trocitos o cuadrados que van componiendo el campo de juego. Junto con las reglas además viene un libro en modo campaña o escenarios que podemos ir jugando de forma secuencial, o si queremos saltar algún tipo de escenario en concreto lo podemos hacer sin problemas. 2 unidades o 2 bandos que se van a enfrentar, bando aliado o estadounidense y el bando de los alemanes.
Y bueno, pues al final es, como os decía al principio, casi todos son, pues eso, acabar o fulminar al enemigo, pues en este caso es hacerse con los diferentes puntos estratégicos dentro del tablero para reclamar así, de esa forma, la victoria. Diferentes tropas al principio, según el escenario, diferentes objetivos que tendrán cada uno de los bandos, porque dependiendo de cómo haya salido el escenario o cómo esté planteado, pues saldrán en diferentes puntos, con diferente formación y demás. Y la verdad que es un juego que nos gusta mucho jugar, que es muy entretenido, que te da esa sensación de estar sin yo haber estado obviamente en un campo de batalla, que da esa sensación de un combate. Y bueno, pues como os digo, este estaría dentro de nuestro top 5 de juegos para dos. Si queréis ver más, pues ya os digo, tiene un montón o tiene varios juegos base, y además este juego y el de África cuenta con una expansión de refuerzos en el que, bueno, le añade un poco más de tropas al asunto, además con más escenarios en los que puede jugar y demás. Y este sería uno de nuestros juegos para dos que os recomendamos. El siguiente juego ya lo hemos mostrado en algún vídeo del canal, que es este That Time You Kill Me, que lo compramos hace poquito. Bueno, salió en verdad en España hace bastante poco, allá por marzo de este año. Y bueno, pues qué decir, creo que ya lo contamos en su momento, un juego en el que está ambientado, muy bien ambientado de hecho, para ser un abstracto, en 3 tiempos por los que nos vamos a mover: pasado, presente y futuro. Los movimientos o acciones que vayamos haciendo en tiempos pasados repercutirán en los tiempos futuros relativamente a donde nos encontremos, ¿vale? Es decir, pasado afecta a presente y futuro, presente afecta al futuro. Y como os digo, muy bien ambientado, juego muy sencillo en cuanto a reglas, en cuanto a la mecánica, porque al final son movimientos que te llevan a poder acabar con el rival de nuevo, porque lo que buscamos es acabar, pues son viajes en el tiempo, cada jugador tiene diferentes copias de sí mismo que ha ido replicando en, como digo, en las diferentes etapas del tiempo, en diferentes puntos del tiempo, y lo que intentamos es acabar con todas las copias del rival para poder reclamar la victoria. Además, bueno, pues habla de que pues uno es el inventor de la máquina del tiempo, el otro es el asesino del inventor de la máquina del tiempo, nadie sabe quién es quién, y bueno, pues combatir un poco entre los dos jugadores para reclamar la idea de yo inventé la máquina del tiempo. Cuenta además con un modo campaña o diferentes escenarios, son 4 escenarios que el reglamento te va diciendo que hagas de forma secuencial, porque bueno, cada uno de ellos va expandiendo lo que es en sí el universo de acciones, movimientos, secuencias, y bueno, también cuenta con diferentes elementos en cada una de las cajas que vienen dentro de la caja de juego. En general, como digo, un juego no muy sencillo, o sea, no muy complejo de entender, aunque a la hora de jugar, pues obviamente tiene su cierta complejidad, visto los movimientos del rival, visto los tuyos. Además siempre tienes que moverte de tiempo, no te puedes quedar en uno en concreto, sabiendo que el rival va a cambiar también y puede tener movimientos que afecten a cómo va a acabar tu peón o tus peones incluso en algunos momentos. Así que, como os digo, muy recomendable, a nosotros nos gusta mucho, lo tenemos aquí en este top de juegos para 2 jugadores. Y ya os digo, si queréis pasar un ratillo dándole al coco y enfrentándoos al rival sin ser un ajedrez al uso, este That Time You Kill Me es altamente recomendable. Y continuamos con una cajita más pequeñita, pero que da muchísimo juego, que es este Seven Wonders Duel, heredero o hijo del Seven Wonders, con ya tablero y mucho más jugadores que este Seven Wonders Duel, que como decimos es un juego para 2 jugadores. ¿Qué nos gusta de este juego? Pues la verdad que yo creo que todo. La posibilidad o las diferentes formas que te permiten ganar, desde una supremacía militar hasta una supremacía científica en base a colección de sets o generación pues eso, ir recolectando los diferentes elementos que componen el universo científico y poder reclamar de esa forma la victoria. O si ninguno ha podido acabar con su rival de esas 2 maneras que comento,
pues siempre acabará pudiendo hacerlo a través o a base de puntos una vez termine la partida al final de la tercera era. Dividido en 3 eras, además con 3 mazos de cartas. A medida que va pasando las eras, pues son más poderosas, también tienen mayor coste que las iniciales. Disposiciones diferentes de las cartas, de cómo vas a ir pudiendo coger esas cartas, porque bueno, al final están siempre dispuestas en la mesa a modo de draft y cada rival se va turnando para ir cogiendo las diferentes cartas que van a componer su ciudad, y que le va a ir dando pues diferentes recursos para acceder a nuevas cartas o habilidades o como digo, acciones extra, o incluso puntos de victoria directos que le permitan ir aumentando e ir dándole más riqueza a su ciudad, y de esa forma pues o conseguir la victoria, como digo, de cualquiera de las 3 maneras posibles. Juego que además cuenta con 2 expansiones, de las cuales las tenemos también, el Panteón y el Ágora, aunque el juego base es ya de por sí un juegazo. Y en nuestra opinión no mejoran, las expansiones no mejoran lo que ya aporta este juego de por sí. Sí que es verdad que le da más variabilidad a las partidas, diferentes opciones o formas de jugar más allá de las que tiene este juego, pero vamos, no son necesarias para disfrutar de este Seven Wonders Duel. Si además os fijáis, es un juego que está súper arriba en la lista o en el top 100 de la BGG, o sea que no es, en este caso no es opinión solo nuestra, sino que creemos que es una opinión generalizada el que este juego de verdad merece la pena, no ocupa mucho espacio y es muchísima diversión, mucha rejugabilidad y la verdad que nosotros nos lo pasamos genial con este Seven Wonders Duels, así que está en nuestro top y lo recomendamos fervientemente. Y vamos con el juego para 2, que podría pasar por un party perfectamente, que es este Castillos y Catapultas, o bueno, Catapult Kingdoms o Catapult Feud, que se llama ahora en la versión inglesa. Esta es versión Kickstarter, porque bueno, es un juego que salió en su momento en campaña de crowdfunding. Y bueno, pues como os digo, es el más divertido a la hora de jugarlo, porque bueno, no tiene tanto que pensar, sino más jugar, un juego juguete, que podríamos decir, disfrutable con cualquier persona, con toda la familia, los niños, las personas mayores. Pero bueno, al final es construir tu propio reino, tu propia ciudad amurallada a base de bricks que vienen de plástico dentro de la caja, de diferentes tipos, para hacer puertas, para hacer arcos, para hacer murallas puras y duras. Esconder ahí detrás a tus caballeros o a la gente de tu ciudad. Y cuentas con una catapulta, el juego base, porque luego tiene bastantes expansiones que le añaden, que si arietes, que si barcos vikingos desde los que poder disparar, bueno, diferentes herramientas o ballestas, y desde ahí pues bueno, lanzar unas bolitas como de goma, así muy divertido, y acabar con la muralla del rival para intentar derribar a todos sus muñequitos que tiene al otro lado. Y bueno, pues eso, como había juegos de todo tipo, aún así es un juego de tipo guerra, ¿vale? Porque al final estás batallando contra tu rival por intentar destruir la ciudad y todos sus habitantes que tiene dentro de ella. Pues es mucho más kids friendly, que se puede jugar, como os digo, con cualquier miembro de la familia, con cualquier amigo. Como os decía, además contiene un montón, o podéis acceder a un montón de expansiones si se os queda corto, en el que hay pues más piezas para hacer la ciudad más grande, y creo que cuenta también con un volcán, hay una hidra que va lanzando bolas de forma aleatoria a un sitio a otro, intentando pues bueno, meterle eventos que puedan destruir cualquier ciudad. En definitiva, un juego que tiene mucho recorrido a la hora de meterle expansiones o de hacerlo más grande, y que bueno, incluso podría ser jugable también con varias copias del juego a más jugadores, o podemos hacer un torneo con él a más personas en modo de cruces, y al final a ver quién es el rey de las catapultas. Y como os digo, muy divertido, nosotros nos lo pasamos muy bien, sobre todo con los pequeñajos de la casa, y estaría pues de cabeza en nuestro top para 2 jugadores, así que también muy recomendable por nuestra parte.
Y vamos a terminar pues con un juego que de hecho tiene el nombre de guerra en la caja, que es este War Chest. Pues bueno, otro juego de otro wargame, como podría ser el Undaunted. En este caso, pues en vez de una construcción de mazo, tenemos una construcción de bolsa en la que iremos metiendo pues las diferentes tropas que componen nuestro ejército. Al final son como fichitas o losetas pequeñas, tipo ficha de póker, que representan las diferentes unidades de las que se compone un ejército. Pues habrá caballos, habrá caballeros, habrá arqueros, habrá lanceros, un poco de todo. Y bueno, el juego se basa dentro del tablero que se despliega, pues en uno frente a otro hay como puntos de dominio, que son los que tenemos que reclamar para conseguir la victoria. El primero que consiga reclamar la mayoría de los puntos de dominio, pues es el que se alza con la victoria. Muy entretenido, a nosotros nos gusta mucho este War Chest. Además contamos con la expansión Asedio. También hay otra de nobleza. El año que viene saldrá otra de tipo en el que le meten tropas de sigilo, de sabotaje, un poco ya más de no de tanto enfrentamiento directo, sino de ir por detrás chinchando un poco al rival. Así que bueno, pues más tipo de diversión. Cada tropa además pues cuenta con diferentes poderes, acciones o habilidades, incluso que te las dan en el momento en el que accedes al token de la loseta o cuando los pones en el tablero. Juego, como digo, muy divertido, además muy sencillo de entender, no así de jugar porque, pues eso, como todo juego estratégico, que son la mayoría de estos, pues tiene su cierta complejidad el entender qué quieres hacer y sobre todo qué vas a hacer respecto a los movimientos del rival. Robas una moneda de tu saco. Al final tienes diferentes acciones o tres tipos de acciones en la mano de las tres losetas o las tres tokens que has recogido de tu bolsa, y tú decides cuál vas a jugar, con lo cual tienes ahí un poquito de gestión de mano también. Y cuando vayas a jugar esa moneda, pues la puedes desplegar en el tablero, o la puedes usar para tomar la iniciativa para tú ser el primero del siguiente turno, o puedes hacer movimiento de tropas, o puedes atacar, o puedes dominar los puntos que te van a hacer lograr la victoria, o incluso puedes jugar sus habilidades. Es decir, es robar, usar moneda para unas acciones muy acotadas, muy determinadas. Y con eso os aseguro que se pasa la media hora, 45 minutos que va a dar la partida de forma muy entretenida. Y además, pues eso, porque cada tropa es diferente, tiene unas habilidades diferentes. El juego inicial cuenta con bastantes tropas a las que, como os digo, con las expansiones se le puede añadir más. Y entonces al principio de la partida hay como un draft de tropas, se colocan todas ellas con las que vamos a jugar, que no son todas. Y pues uno a uno vamos reclamando un tipo de tropa que conformará nuestro ejército, y en base a eso pues tendremos nuestro saquito, nuestra bolsa con los diferentes tokens que vamos a ir pudiendo jugar y con los que vamos a poder intentar reclamar la victoria y pasar por encima de nuestro rival. Es que poco más, la verdad que es una caja muy contenida y que en un juego que da, pues eso, muchísimo juego. Partidas rejugables, diferentes tipos de mecánicas o de estrategias para ganar. A nosotros, como os comento, es un juego que nos gusta mucho, así que bueno, pues por eso está en este top 5 y lo recomendamos desde aquí, que le echéis al menos una partida, una oportunidad, porque es muy entretenido este War Chest. Y nada, pues como veis, y os decía al principio, al final la mayoría nos dimos cuenta de que pertenecían a esa temática de confrontación directa, enfrentamiento tipo bélico de una forma o de otra. Es muy posible que es porque sea que el tipo de juego para dos exclusivo, te lo pida la temática, o al menos a nosotros nos ha pasado. Nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido esta selección, si tenéis cualquier otro tipo de juego que nos encaja o que veis más factible para dos jugadores y que no entre dentro de esta temática que os estamos mostrando. Sí que es cierto que además nos hemos dejado algunos juegos para dos que nos gustan mucho, pero bueno, al final queríamos hacer un top 5 y son los que hemos metido, pues que hemos dejado fuera. Hemos dejado fuera el Dice Throne, hemos dejado fuera el Sobek, por ejemplo, que nos ha llegado hace poquito y nos está gustando mucho, pero bueno, hay que darle más partidas, más recorrido para ver
cómo disfrutable es en general. Pues todo el universo del patchwork, desde el patchwork original, el encajados, el patchwork con diferentes tipos de variaciones que han ido sacando, también es muy entretenido, partiendo desde el base, que ya tiene bastantes años y es muy jugable y muy disfrutón. El Bang, el duelo, por ejemplo, también nos gusta, pero bueno, casi también entraría dentro de esta misma temática. Hypur, por ejemplo, que es uno bueno, pues un push your luck ahí de cambio de camellos por telas y reclamando pues diferentes conjuntos según vas llegando a tipos de telas que has ido coleccionando. También es uno que nos gusta y no entraría dentro de esta temática más bélica que hemos seleccionado. Pero bueno, habría que quedarse con 5 y, como os digo, estos serían nuestros 5 favoritos para 2 jugadores. Habíamos pensado también si hubiera sido interesante haber hecho esto mismo, pero no solo con exclusivos para 2 jugadores, sino bueno, pues dentro de todo nuestro catálogo de juegos que tenemos, de nuestra ludoteca, aquellos juegos que para 2, sin ser exclusivos de 2, funcionan muy bien, porque realmente los hay. Juegos para 3, 4, 5 jugadores, pero que a 2, pues eso, tiene un dinamismo, una jugabilidad muy enriquecedora y que nos gusta. Entonces, bueno, si queréis ver ese tipo de vídeo o que metamos estos juegos en otro vídeo que podamos hacer a futuro, pues nos lo dejáis ahí en comentarios. Y para un futuro, no sabemos si corto o largo, pues seguro que le damos salida. Y poco más. Ya os digo, como siempre, pues si os ha gustado este vídeo, si os gusta el contenido, pues suscribiros al canal y dejarnos, pues como siempre también, igual cualquier tipo de duda, sugerencia, pregunta, bien sea alrededor de estos juegos o estas temáticas o cualquier otra inquietud que tengáis en el apartado de comentarios, y estaremos encantados de poder leeros. Y no hay mucho más, así que muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros y hasta la próxima.